Vamos a empezar entonces el estudio bíblico de hoy, de esta mañana. Son las 9:51. Vamos a comenzar. El día de hoy vamos a hablar del tema, el origen de Satanás, ¿no? Vamos a buscar entonces en la Biblia, el libro de Isaías capítulo 14, del versículo 12 hasta el versículo 15, vamos a leer. Isaías capítulo 14, el versículo 12 al 15. Bueno, voy a leer entonces. Voy a leer, dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Hasta el versículo 15 hemos leído. La Biblia nos muestra muchas enseñanzas importantes. Hay muchos aspectos también de nuestra vida que por medio de la Biblia podemos llegar a descubrir, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante y muy relevante porque está hablando de los orígenes de Satanás. Bueno, para comenzar el estudio de hoy, quisiera mencionarles que en el caso de Satanás, ¿no?, que aparece en la Biblia con el nombre de Diablo y Satanás, en un principio no tuvo este nombre, sino que, según el versículo 12, ¿cuál era el nombre de Satanás y qué tipo de criatura es? En el versículo 12 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Ya acá está apareciendo el nombre de Satanás, el nombre original es Lucero, hijo de la mañana, ¿no? Así está escrito. Entonces, ¿quién era Lucero? ¿Qué tipo de criatura es Lucero? Acá en esta palabra tal vez no aparece con exactitud, pero para complementar este estudio vamos a buscar una palabra que está en el libro de Ezequiel capítulo 28. Vamos a buscar el libro de Ezequiel capítulo 28. Acá el versículo 13. Veamos acá, Ezequiel capítulo 28, versículo 13 dice: En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Versículo 14, tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ya está apareciendo en el versículo 13 y 14. Primero están los materiales con los cuales estaba revestido Lucero, que son piedras preciosas, ¿no? Cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice. Y en el versículo 14 dice: tú, querubín grande. Entonces, cuando nosotros investigamos sobre este vocabulario, querubín es un tipo de ángel que está delante de Dios, ángel protector. Entonces, Satanás en un principio, ¿no?, era un ángel protector, querubín grande, dice, de Dios, ¿no? Era la creación de Dios. En el versículo 15 dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Entonces, ¿quién era Satanás? Era un ángel querubín grande protector, dice. Dios lo ha creado, Dios ha hecho a esta criatura, es
un ángel, un querubín, que en un principio servía a Dios, ¿no? Tenía la facultad de servir a Dios, tenía el propósito del servicio al Señor. Entonces, siendo una criatura, al ser criatura de Dios, debería permanecer en una posición de criatura, ¿no? Es decir que, primero, tener agradecimiento porque fue Dios quien lo ha creado y Dios es el que lo estableció como líder entre muchos ángeles. Entonces, en el corazón de este lucero, lucero es el ángel de Dios, debería tener agradecimiento, debería vivir sirviendo a Dios. Pero un día en el corazón de él ha surgido un tipo de pensamiento. ¿Qué pensamiento surgió? Veamos acá en el versículo 15, en la primera parte dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Pero luego dice, hasta que se halló en ti maldad. Ya digamos que si tuviéramos que pensar en una carrera, como si fuera que este lucero comenzó muy bien, dando buenos pasos, andando bien delante de Dios, pero un día dice que se halló maldad en el corazón de él. Entonces vamos a ver cuál fue la causa por la que el lucero, quien era un ángel muy utilizado por Dios, un ángel que Dios había puesto en una alta posición, ¿cómo es que el lucero finalmente se transforma, ¿no? ¿Por qué dice que se halló mal en él? ¿Cuál fue la causa de esta, en algún sentido, transformación, ¿no? O sea, en su corazón surgió mal. ¿Por qué? Versículo 16 dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Ya acá aparece el primer antecedente, ¿no? A causa de la multitud de tus contrataciones, dice. En otras palabras, este querubín, ¿no?, grande, quien es lucero, estaba a cargo de muchos ángeles, ¿no? Es decir, que tenía autoridad y poder para dirigir a muchos ángeles. ¿Por qué? Dios lo ha establecido en ese lugar. Entonces, siendo un querubín grande y protector, teniendo esa posición, ¿qué es lo que ocurrió en él? Empezó a surgir, o sea, empezó a levantarse en él un pensamiento. La verdad es que tengo mucho poder, tengo muchas personas a mi cargo. ¿Acaso yo no podría tener una posición similar a la del Creador, que es Dios? Estos pensamientos empezaron a emanar en él. Pero tal vez al principio él tuvo una idea, ¿no? ¿Por qué están surgiendo en mí estos pensamientos? ¿Por qué yo me estoy sintiendo así? ¿Acaso no debería tener agradecimiento porque Dios me ha creado, porque Dios me ha dado esta posición? ¿No debería tener este tipo de pensamiento? Pero al tener esta posición, haber sido levantado hacia esta posición, poco a poco en él empezaron a surgir los pensamientos que cada vez eran más fuertes, cada vez eran más, o sea, cada vez más influían en su corazón. Acá en el versículo 17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Bueno, otra de las características, ¿no?, de este ángel lucero era su hermosura, dice. Entonces creo que cuando él se veía, ¿no?, en el espejo, él podía sentirse, ¿no? Yo soy muy hermoso, ¿no? Todo el mundo me alaba, todo el mundo dice que yo soy un ángel especial, que yo puedo realmente tener la capacidad de dirigir a muchas personas. Entonces, poco a poco, por los comentarios y por las ideas que surgían de su corazón, este ángel empezó a corromper su corazón. Entonces acá la Biblia, ¿de qué tipo de pecado está hablando? ¿De qué tipo de corrupción? Está hablando de la corrupción en el corazón cuando ya la criatura no quiere depender de su creador. Cuando la criatura piensa que es autosuficiente y que por sí mismo puede vivir en este mundo, ¿no? En el caso de Lucero, estaba viviendo en el cielo, en el reino de los cielos. Entonces, mientras él vivía en ese lugar, si él
tuviese un corazón de someterse ante Dios, es decir, de aceptar que Dios es el creador, que Dios es mi guía, que Dios es el que me dirige, si hubiese sido así, no hubiese surgido ningún problema. Pero él, teniendo en su corazón, ¿qué cosa? Se enalteció tu corazón, dice. O sea, la posición del corazón en la que él debía estar se ha elevado, se ha enaltecido. ¿Qué quiere decir esto? Que ya para él no era suficiente liderando a los ángeles, sino que ahora yo también quiero hacerme de una posición equivalente a la de Dios. Ahí es donde podemos regresar al libro de Isaías capítulo 14. En el versículo 13, Isaías 14, versículo 13 dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto. Este versículo me llama la atención, ¿no? Porque dice, tú que decías en tu corazón, ni siquiera él lo esbozó con su boca, ¿no? Antes de que él lo dijera con sus palabras, ya Dios identificó que en el corazón de él había este pensamiento. Subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. O sea que ni siquiera Lucero había hablado esta palabra, pero ya Dios conoció que en él había esta maldad, digamos. Ya Dios conoció que en él había este sentido, este sentimiento. En lo profundo de su corazón, él decía que va a subir al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Y luego dice, levantaré mi trono en el monte del testimonio. Entonces, ¿qué pasa? En el corazón de, digamos, de Lucero, había un sentimiento, había un pensamiento, yo también quiero ser como Dios, ¿no? Esto era el corazón de él. Entonces, no solamente él había aceptado este pensamiento, sino que empezó a transmitir a los ángeles que estaban a su cargo este mismo pensamiento. Empezó a poner en el corazón de ellos para levantar una especie de, ¿cómo decir? Una especie de como candidatura, ¿no? Yo voy a ser el rey, yo voy a ser el emperador, yo voy a ser el que lidera. Por eso ustedes también deben seguirme. Creo que Dios ya no está para dirigirnos, ¿no? Ahora yo voy a dirigirles a ustedes. No sé muy bien, ¿no? Esto fue lo que hablaba con los ángeles, pero empezó a transmitir este corazón. Pero Dios, que es el creador, Dios que es sabio, Dios es todopoderoso, pudo identificar esta intención en el corazón de Satanás, en el corazón de Lucero, perdón. Entonces, ¿qué es lo que Dios ha hecho? Peleando contra él, le ha expulsado del cielo. Por eso en el versículo 14 dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. 15, más tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Dios lo ha arrojado del cielo, Dios lo ha expulsado porque en él se halló mal, pecado. Entonces, ¿qué es lo que nos hace entender esto? Que en el reino de los cielos no se acepta, no se puede aceptar por ningún motivo la presencia de una milésima de pecado. Exactamente, Dios no puede aceptar el pecado en el reino celestial, por lo tanto Dios lo rechaza. No puede permanecer más en el reino celestial y la criatura que tiene pecado, por lo tanto fuera de aquí. Así fue lanzado. Lo interesante no es que este lucero fue enviado o fue lanzado a este mundo. Es el planeta de los hombres. Él puede habitar, él puede influenciar en el mundo nuestro, ¿no? Entonces, Dios, después de haber creado a los ángeles, Dios creó, ¿no?, este mundo y luego Dios creó al hombre, ¿no?, en el sexto día. En el sexto día Dios ha creado a los hombres y en ese momento es cuando nosotros podemos ver exactamente cuál era la intención de digamos, lucero que ya no es más lucero, sino que al ser arrojado del reino celestial, del reino de los cielos, él se ha transformado ¿en quién? Se ha transformado en diablo y Satanás, es decir, adversario de Dios, también engañador. Eso es su nuevo
Es el significado de su nuevo nombre. Satanás es adversario, diablo es engañador. Entonces, ¿qué es lo primero que hace en su nueva faceta este diablo, Satanás? Él intenta engañar. ¿A quién? A la creación de Dios, que es el hombre. Ya Dios creó a los hombres, Dios creó a los animales, Dios creó a los árboles, Dios creó ¿a quién más? El sol, la luna, las estrellas, el mar, todas las cosas Dios lo ha creado. Pero al único ser, a la única creación que Dios ha puesto, ¿no?, en esta tierra, su Espíritu Santo, fue al hombre. Entonces, a esta creación que tenía el Espíritu Santo de Dios, y Satanás ha querido influenciar, ha querido transmitir el corazón de él, porque él ya se ha corrompido, él ya ha aceptado un pensamiento distinto al de Dios. Entonces, ¿cuál era su propósito? El ser igual a Dios. Por lo tanto, cuando nosotros vemos el libro de Génesis, capítulo 3, en el versículo 5, aparece sobre el corazón de Satanás. Es el corazón que quiere transmitir a los seres humanos. El versículo 5 dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, este diablo, que es un espíritu, estaba en algún sentido tomando posesión de la serpiente que aparece acá en el libro de Génesis capítulo 3, y a través de la serpiente ha dado la palabra a la mujer, ¿no?, que se llama Eva. Eva estaba respondiendo que no tengo que comer el fruto que Dios ha prohibido, porque si yo como voy a morir. Pero esta serpiente, ¿no?, que es Satanás, es especialista para engañar, porque se llama diablo, ¿no? Diablo significa engañador, estafador. Entonces esta serpiente, que tiene la habilidad para engañar, en este caso a la mujer, le hace creer que cuando ella coma el fruto de la ciencia del bien y del mal, se convertirá en una criatura que sea semejante, o dice que será igual a Dios. Pero lo que Eva no sabe es que en realidad ella y Adán ya han sido hechos semejantes a Dios. ¿Por qué? En el capítulo 1 del libro de Génesis 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ya Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza. Pero ¿por qué la mujer había aceptado la palabra de la serpiente que dice que seréis como Dios? Creo que ella tampoco creía que ya tenía en ella la imagen de Dios. Era, la imagen de Dios que estaba en su espíritu, ¿no? Porque el hombre tiene espíritu. Eso es lo que le hace al hombre ser a imagen de Dios. Pero la mujer, no creyendo exactamente la palabra de Dios, la palabra que había escuchado por su esposo Adán, ella, aceptando la palabra de la serpiente, quien era Satanás, esta mujer fue engañada, y luego también Adán. Así ellos fueron influenciados por Satanás. Entonces, en conclusión, ¿no?, aunque Satanás en un principio era lucero, era un querubín protector de Dios, pero un día, cuando en su corazón y se creyó que podía ser igual a Dios, que podía obtener la posición de Dios, ¿no?, ¿sí? O sea, ser semejante a Dios y ser como quien lidera o quien dirige todo este mundo, es diferente, ¿no? Porque Dios es el creador, por lo tanto no hay nadie que esté más alto que Él. Pero Satanás, lucero, aunque tenía una imagen muy preciosa, aunque era un ser muy maravilloso, muy poderoso, pero él, no conforme con esta posición, quiso establecer su trono a la par con Dios. Esto a Dios le ha molestado en gran manera. Y es en realidad, esto es el origen de todo el pecado en este mundo. ¿Cuál ha sido? Ha sido, en algún sentido, ¿no?, el afán de Satanás de no querer quedarse en la posición de una criatura, sino el volverse la posición como si fuera un creador. Entonces este corazón ha transmitido a los seres humanos, ha transmitido a Adán y Eva
entonces los seres humanos han aceptado este pensamiento, han aceptado este corazón, y de esa manera no, es como había ingresado en los seres humanos el pecado. Ha ingresado esta influencia de querer vivir una vida separado de Dios, de querer vivir una vida y con mi propia capacidad, siendo yo dueño de mi vida, teniendo la propia autoridad de mi vida y no sujetándome a los estatutos y los requerimientos del Señor. Entonces las personas empiezan a vivir una vida en la que cada uno depende de sí mismo para subsistir, para comer, para trabajar. Cada persona vive según su propio querer. Es decir, que no puede llevar una vida siendo dirigido por Dios. ¿Por qué? Ya se ha desconectado. Entonces, el hombre que antes había sido semejante a Dios, desconectándose de Dios, ahora se ha unido con ¿quién? Con Satanás. Por eso en el libro de Efesios capítulo 2 dice que somos guiados por el espíritu del príncipe de la potestad del aire, ¿no? Que opera en los hijos de desobediencia. Entonces, de esa manera es que el hombre un día se ha conectado con el corazón de Satanás, se ha hecho uno. Por eso desde el nacimiento, mientras nosotros llevamos la vida, en nuestro corazón surge un rechazo natural hacia las cosas de Dios, hacia las cosas espirituales, hacia las cosas que el Señor nos quiere dar. ¿Por qué? Porque en nosotros habita, en algún sentido, la presencia maligna, es el espíritu de Satanás. Por esa razón, si ustedes ven en otras transmisiones, yo estaba explicando que, y exactamente, ¿no?, sobre esto, los seres humanos tienen esta condición, es decir, que están apartados de Dios por tener en ellos la influencia del pecado, es decir, que por medio de Satanás nosotros hemos sido alejados, ¿no? Hemos sido separados de la presencia de Dios. Por eso en el libro de San Juan capítulo 8 dice que él era asesino desde el principio. ¿Por qué razón? Porque desde un principio Satanás, ¿qué es lo que ha hecho? Ha hecho que el espíritu que había en el hombre, que lo unía con Dios, muera, ¿no? Ha hecho que el hombre se divida de Dios. Este es el homicidio que ha cometido Satanás. Es decir, que ha hecho que el hombre que dependía de Dios, que depositaba su confianza en Él, un día se cortara esta relación. Por lo tanto, es importante no conocer esta parte de la Biblia, es importante tener conocimiento de esta parte. ¿Por qué? Porque así también nosotros, mientras llevamos la vida, ¿no?, podemos saber, esto fue lo que ocurrió realmente, esto fue lo que aconteció conmigo también, esto es lo que acontece con todas las personas. Por lo tanto, Dios, que tiene el plan perfecto, ¿no?, Él ha preparado la solución, ¿no? Sí, obviamente eso es materia de otro estudio. Vamos a estar compartiendo en la próxima transmisión, hoy en la noche, a las 9:30, tendremos la quinta clase, ¿no? O la sexta ya, ¿no? Hoy es la quinta. Por eso, al terminar esta transmisión, como estoy avisando siempre, este video lo voy a editar y luego lo vamos a publicar en la plataforma de YouTube, mi página de YouTube, Evangelista Christopher Muñoz. Así ustedes pueden encontrarlo y luego estaremos haciendo la transmisión en vivo, más o menos a las 3 de la tarde, 3:30 de la tarde, va a estar saliendo la transmisión de este video. Bueno, de esa manera vamos a culminar el estudio de hoy. Gracias por su atención. Espero verlos en otra transmisión. Oremos para terminar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta mañana nos ha permitido el estudio bíblico. Nosotros hoy hemos aprendido sobre el origen de Satanás. ¿Cómo es que surgió esta identidad maligna? ¿Cómo es que este ángel, que en un principio era tan usado por Dios, que estaba recibiendo siempre la guía del Señor, un día se ha corrompido, ha puesto su corazón como el corazón de Dios, aunque Dios lo ha establecido en una posición alta, pero en él no solamente quería estar en ese lugar, sino que quería ser igual a Dios, es decir, estar en la misma posición en la que Dios gobierna, en la que Dios dirige. Esto a Dios le ha desagradado, por eso Dios le ha expulsado. ¿Por qué?
En el reino de los cielos no se permite ni un miligramo de pecado. Todo el pecado que pueda existir, Dios quiere rechazar. Dios no quiere que permanezca en el reino santo, en el reino justo. Por esa razón, Satanás fue expulsado. Así también, un día llegando a esta tierra, ha influenciado a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Así ellos fueron engañados por Satanás. Señor, nosotros, y aprendiendo sobre esta palabra, podemos conocer también cuál es el origen del pecado que ingresó en nuestro corazón. Por lo tanto, conociendo esto también podemos y direccionar nuestro corazón y nuestro aprendizaje a cómo el Señor ha resuelto este asunto. Por eso en los próximos videos espero que podamos explicar detalladamente cómo es que el Señor ha preparado la redención de nuestro pecado, cómo es que el Señor nos ha lavado perfectamente. Gracias, Señor, por este tiempo. Encomendando en sus manos estas transmisiones, oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.